lo que es importante también tenerla presente. Otra de las circunstancias, aquí hay bastantes datos, ¿no? Bastantes adelantos, se puede decir, en términos de lo que es el estudio anatomopatológico, etcétera, ¿no? Y esto definitivamente ya nos está dando otro cariz, ¿no? De lo que significa el manejo de lo que en estas patologías hepáticas. Si no solamente un órgano, definitivamente hay tantas cosas que se envuelven en ellos, ¿no? Y ahí vemos nosotros el tipo de células, ¿no? ¿Para qué eh, responsabilidad e importancia tienen cada una de ellas? Es de fisiología. Están que me cortan, está como las elecciones, está cada rato me cortan aquí. Ya, ok. Y dentro de todas estos, la parte de inmunología, dentro de la parte de inmunología, vemos nosotros también componentes importantes, ¿no? Importantes lo que significa también la citocina, inflamación, promedio, respuesta alérgica, etcétera. Todo eso definitivamente está dentro de lo que significa la respuesta hepática. Es un pequeño diagrama ahí que usted puede tenerlo con tranquilidad y revisarlo, porque en realidad la parte inmunológica es importante. Lo que se estila actualmente es que ya por estudios anatomopatológicos también se han visto las estructuras, ¿no? ¿Eh? Y en algunas zonas, se puede decir, dentro de lo que significa los canalículos, ahí se van a observar dónde se realizan algunas pruebas, ¿no? Y, y algunas pruebas, no solamente pruebas, sino también la producción de cierto tipo de sustancias químicas importantes, ¿no? El hígado, pues, es un órgano múltiple. Como le digo ahorita, en esta actualidad estamos teniendo ya bastantes datos de otro tipo, ¿no? Y es importantísimo tenerlo presente porque no solamente es el perfil hepático, sino hay un sinnúmero de pruebas que se está realizando y está sumado siempre con el área de imagenología, ¿no? Que para mí hasta ahora sigue siendo nuestro, como yo le diría, nuestro primo hermano, porque hay muchas cosas que se relacionan con el diagnóstico en el laboratorio. De las enzimas, definitivamente las conocidas. Ahora que se conoce un poquito más acerca de algunas funciones, ¿no?, que realizan las enzimas, no solamente hecho de que nos digan que acá hay una lesión celular y pérdida por el citosol, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso es conocido, pero en realidad acá lo que se está viendo es que hay otras particularidades también. En el laboratorio tenemos nosotros dos aspectos, ¿no? Importantes dentro de lo que significa también la representación de estos productos no químicos, tanto las transaminasas, fosfatasa, la GGT y la bilirrubina, que es uno de los elementos de excreción que es importante el no presente. Y dentro de la síntesis tenemos nosotros ahí la albúmina y también troponina, ¿no? Y una de las pruebas que en la actualidad no es que haga una especificidad, sino eso tiene que ser llevado también a la clínica y también con otras pruebas, la colinesterasa. En la enzima hepática, cuando ya uno comienza a valorarla, eh, se ve que no solamente en el hígado, por esa razón, que no es solamente manifestar que esto sucede en el hígado, sino también hacer la disquisición. Y ahí definitivamente la clínica, el tipo de enfermedad, las respuestas, etcétera, pueden llevarnos a nosotros también a plantear la posibilidad de esto. Porque ahí vemos nosotros, tanto el TGO como TGP tienen un sinnúmero de elementos, ¿no? En el caso
y la ST, que es más conocida, uno de los lugares donde, no diría predilección, pero sí, que definitivamente fue uno de los marcadores en infarto del miocardio, y ya está. Y en caso de los otros elementos, tenemos que en el hígado y el riñón, es el AET, y el FAL, que es la fosfatasa alcalina, hay varios lugares, en fin, en los cuales se tiene que hacer la adquisición definitivamente cuando son valores individuales, pero si son tan relacionados con no solamente la clínica, sino también con otras pruebas, sí podemos nosotros decir que esto es hepático. Y ahí tenemos nuevamente, ¿no? Por eso les mencionaba, el infarto del miocardio con esta transaminasa, todo lo que significa, aparte cardíaca, es bastante abundante, ¿no? Por eso que se utilizaba para el infarto del miocardio. Actualmente se ha dejado de usar, pero siempre se le tiene presente, ¿no? Y mostramos también la fosfatasa alcalina. Por dentro de la transaminasa, no lo voy a estar leyendo todo eso, ¿no? Sino mostrarle uno, que ya se sabe que esto es fundamental para el metabolismo de aminoácidos y la gluconeogénesis. Nosotros en la antigüedad nos decían, pues la transaminasa es la lesión y sale de la célula y podemos, o sea, solamente era como un daño, ¿no? En la actualidad es un formador, en la actualidad es un proveedor. Y eso es una de las cosas realmente interesantes de lo que en la actualidad se conoce ya en el caso de las transaminasas, ¿no? Describir ahorita la parte fisiológica no es la idea, ¿no? Sino que usted la lea con tranquilidad. Y ahí vemos nosotros, tanto la TGO, TGP también tienen la ubicación, una más específica que otra. En este caso la TGP o ALT, ¿no es cierto? Está dentro de lo que es el citosol de los hepatocitos, etcétera. Ahora sí he visto, definitivamente, de que el síndrome metabólico, estamos hablando ahí de los cronogénesis, las enfermedades cardiovasculares, se considera las transaminasas como predictores. ¿Y ya para qué? Predictores de la diabetes, cardiopatía coronaria, perfil de riesgo aterotrombótico y la enfermedad metabólica. O sea, ya la transaminasa dejó de ser solamente uno del daño, sino está siendo evaluada en sus funciones totales, ¿no? Y esto es lo que se está teniendo en consideración. Entonces uno se habla de que ya no es solamente el transaminasa lesión, sino se está hablando que tanto, en este caso la AL o la AST o TGO TGP, son indicadores de la función metabólica del hígado. Realmente mostrarle ahí algunas consideraciones para que ustedes lo tengan presentes también. Bueno, en esto de la transaminasa, no solamente hay la como decir, la GOT1, sino también la GOT2. Y eso también se está tratando de, como decirle, ¿no? De aclarificar más las cosas, cuál de ellas son las que representan justamente estos niveles de respuesta, ¿no? Y ahí nuevamente les menciono, ¿no? La TGO o la GOT2, su papel clave es el metabolismo de aminoácidos, y ahí miren, ¿no? El intercambio de metabolitos entre la mitocondria y citosol facilita la captación celular de los ácidos grasos libres de cadena larga. Si uno se pone a pensar, no, no solamente es lesión, hay un componente metabólico. El nivel afectado puede ser afectado a estos niveles a la hora que se hacen las pruebas, por esa razón de que en la actualidad hay un principio en laboratorio que es el preanalítico, ¿no? O sea, y también hay reportes de valores referenciales que se manejan, ¿no? De ahí dentro del laboratorio, lo que es valor en el caso de la mujer y en el caso del varón. Y acá vemos nosotros que sí puede ser afectado, ¿no? Va a haber valores diferentes, y ustedes lo ven ya ahí cuando hacen la referencia que la mujer tiene otro valor referencial que el varón, no es mucho, pero sí es un valor de mente diferente, la edad
Y definitivamente es algo de las cosas que se está trabajando en la actualidad. En otros países ya se tiene un valor referencial de paciente de la tercera edad. Acá todavía estamos incluyéndonos dentro de toda esa eh, socialidad, se puede decir, ¿no? No haciendo la disquisición de que en caso de la vejez y un sinnúmero de elementos que también se pierde, ¿no? Y no hay una buena respuesta muchas veces con respecto a estas patologías, ¿no? Inclusive hasta en la situación normal puede haber alteraciones de lo que es las transaminasas, la etnia, la raza. O sea, todas estas cosas definitivamente también están viendo ya como norma, ¿no? De que ver cuál es la variación y eso a veces tenemos que anotarlo, ¿no? Cuando uno recibe un paciente para tomar una muestra, no solamente es qué le han pedido, sino qué ha tomado, siéntese, señor, qué está tomando ahora, está usted en ayuno, no está en ayuno, se ha vuelto a repetir la prueba, y etcétera, ¿no? Entonces, son cosas que uno debe tener presente. Ahora, a nivel también de afectación, y esa es otra de las cosas, es como si fuera esa ¿no es cierto?, la obesidad. Acá dice circunferencia de la cintura. También hay alteraciones con respecto al, a obesidad o sobrepeso, ¿no? ¿Qué es esto? Y en este caso también lo que significa, y esto se observa muy frecuentemente en los ancianos. Y también el índice de masa corporal, que es importante. Si también hay consumo de alcohol y variación también, recuerden que esto también queda dentro del ritmo circadiano. En la actualidad se está trabajando mucho esto porque no es una situación de diferencia, por decir que todo es algo normal en cada momento, no es así. Yo tengo una prueba que lo tomo en la mañana, voy a tomar en la tarde, en la noche, y hay cambios. Por lo menos dentro de lo que nosotros conocemos, que un hemograma, por ejemplo, más o menos entre 6 a 8 horas cambia. No le digo que es un cambio abismal, ¿no? Pero hay un cambio. Entonces uno tiene que darse cuenta de que también eso es parte de anunciar, ¿no? Esto, en este caso, a los médicos, ¿no? Se toma la prueba, etcétera, en tales condiciones. Esto me puede significar que esto. Y hay algo que estuvimos conversando hace bastante tiempo con un gastroenterólogo, ¿no? ¿Qué otro elemento provoca el aumento también de las transaminasas sin tener problemas? El tomar esos filtrantes, de hierbas filtrantes constantemente. Y él lo refirió, una cosa que se vio en un paciente y la consulta fue esa, ¿no? ¿Qué está tomando? Ah, está tomando esos hierbas, pues, ¿no? De todo tipo. Y no son filtrantes necesariamente, ocasiona que aumente las transaminasas. Entonces también eso es parte de lo que tenemos que nosotros anotar para indicarle al médico, ¿no? O el consumo de alcohol, definitivamente ya lo conocemos. Una de las cosas que se ha visto es por qué a veces cierto tipo de familia sus transaminasas siempre están tan altas, ¿no? Y dentro de la normalidad. No digo que constantemente, o sea, esto se da en todos los casos, ¿no? Pero ahí sí hay una variación. Y si ahora se conoce que definitivamente las concentraciones de las transaminasas en sangre, esas concentraciones, esos niveles, son hereditarias. O sea, porque hay una situación genética ahí que hace que estos niveles pueden estar un poquito elevados. Entonces es como si fuera no hay enfermedad, diría, ¿no? Pero es algo como hipercolesterolemia tipo familiar, ¿no? Algo parecido. Entonces también se conoce eso y tiene que uno definitivamente también tenerlo presente y no pensar que esto es una patología, en este caso hepática, ¿no? Y ahí vemos los valores, que ustedes los dejo ahí porque de todas maneras hay que recordarlo, ¿no? Y los valores transaminasa y todo el resto de las pruebas que frecuentemente se utilizan.
Acá vamos a verlo más con el índice de Retis, pero acá podemos nosotros observar esa variación que hay de niveles y qué es lo que es. Esto es como si fuera el Retis, ¿no? Que es un cálculo matemático que hicieron los médicos hace muchos años y que hasta ahora se usa. He visto eso que se usa para valorar el riesgo, el proceso, ¿no? E inclusive hasta llegar a esa parte negativa de mortalidad, ¿no? Etcétera, y se ven en estos cambios. Solamente mencionarle algunos, dicen, ¿no? La mayoría de hepatopatías, el cociente entre AC y BOT, en este caso, es -1. Y eso vamos a ver después. Pero he querido solamente mostrarle que ahorita se maneja estos cálculos matemáticos importantes necesariamente en la clínica, no es nuestro. La fosfatasa alcalina, dentro de todo lo que podemos decir que es una enzima, metalo, no, es una metaloenzima, etcétera, componente, y que unos componentes del zinc, etcétera, lo que a nosotros nos interesa es que sea un marcador sensible de la colestasis. Y una de las cosas que eh, en una oportunidad estaba entregando los resultados a uno de los médicos que era cirujano pediatra, vio que la fosfatasa alcalina de un lactante estaba elevada. Ah, no, esa es atresia biliar. O sea, miren, ¿no? Y hay situaciones que ya se maneja así, un resultado le confirma la patología y hay que operarlo. Entonces, se desconoce entonces que hay una sensible en esta colestasis, generalmente por atresia biliar en lactantes. Cuando no se tiene esta prueba, la prueba de la fosfatasa es importante. También hay que ver que eh, no es solamente hepática, ¿no? Hay que hacerle descarte de diversos tipos eh, de órganos, ¿no? En este caso, el hueso, intestino, placenta, etcétera, que puede también tener a incrementar, se puede decir la cantidad, y eso también puede significar algo, confundir más al clínico en este caso, ¿no? Pero una de las cosas que sí se está viendo en la actualidad no solamente se considera la fosfatasa, sino la GTT o la 5-nucleotidasa, ¿no? Para que realmente esto, los tres, nos informe que esto es necesariamente hepático, la colestasis. Y acá vemos algunas consideraciones, ¿no? Está la actividad osteoblástica, y esto tiene que ver por esa razón, por la fosfatasa que se incrementa, y hay que preguntarle, pues si no, inclusive hasta problemas prostáticos. Y a veces en ancianos podemos tener alguna equivocación, entre comillas, ¿no? Y el paciente es prostático, ¿no? O inclusive hasta hay marcadores que hablan de una metástasis, ¿no? A ese nivel. Alteración del arco biliar y colestasis, definitivamente acá la fosfatasa también va a incrementarse porque definitivamente hay eh, un problema, ¿no? En este caso de colestasis extrahepática y que tiene que ver muchas veces con dos cosas frecuentes, ¿no? La litiasis y el cáncer cabeza de páncreas. Igualmente, cuando hay estimulación de la síntesis del hepatocito y la sal facilitan la liberación de su membrana, la fosfatasa aumenta. Estamos hablando de una intrahepática, una colestasis intrahepática. Y acá sí, definitivamente hay infiltración neoplásica. En la glicoproteína es una transpeptidasa, es una enzima reguladora del transporte de aminoácidos a través de la membrana. Es importante conocerlo. Su distribución tisular también es amplia, no es solamente específica, también igual que la fosfatasa, pero hay algo que sí hay por mayoría, ¿no? Se detecta tanto en los hepatocitos como también en los colangiocitos, en los canales. Aparte
riñón, páncreas, vaso, corazón, cerebro, vesículas seminales, inclusive mencionan hasta próstata. Entonces es algo también que conocerlo, hacer la disquisición, pero cuando hay un problema colestásico, esto es más evidente que la fosfatasa. Una de las cosas que a veces uno menciona eh, ya por referencia, ¿no? Ya porque hemos visto estos casos también, y pacientes que tienen el uso de alcohol bastante frecuente tienen la GGT también elevada. Y dentro de la actividad, la GGT, como se menciona ahí, en niños, ¿ah? Puede ser un indicador confiable del daño de vías biliares, y eso sí, por el lugar donde se localiza. Igual que la fosfatasa, también hay indicador útil de la atresia biliar, ¿cierto? Distingue de dos formas de colestasis idiopática, como sin afectación de las vías biliares. Y la otra que también definitivamente uno tiene que valorarlo, por eso le digo que hay condiciones de un preanalítico. La GGT puede elevarse en la lactancia materna. Entonces, también eso tenemos que tener presente para evitar que los resultados sean pues no tan evidentes, sino también hay otras alteraciones fisiológicas, podemos decir nosotros. Y ahí vemos nosotros el plan colestásico, ¿no? Que no necesariamente es muchas veces por situación lítica, ¿no? Sino ahí están las fines administrativas, neoplasias, drogas, colangitis biliar primaria, esclerosantes, etcétera, y van a provocar este aumento, ¿no? De la fosfatasa y la GGT. Y uno tiene que comenzar a hacer la disquisición, ¿no? ¿A qué se debe eso? Y acá hay un algoritmo que ustedes lo puedan leer con tranquilidad. Está hablando casi de lo mismo de este algoritmo para el diagnóstico, en este caso de las eh, colestasis. La 5-nucleotidasa que ya se está usando hace muchos años, la primera condición es no da esto el diagnóstico, siempre dice tiene que estar relacionada a otra. Y lo importante es que también, igual que la GGT, está relacionada con qué? Con la membrana canicular y sinusal. Está tan cerca como el canicular también de, en caso de la GGT y esto. Y actualmente se está utilizando. No se afecta a nivel del sexo o la raza, ¿no? Pero la edad sí los afecta. ¿Se dan cuenta? Por eso, tercera edad, hay que tener mucho cuidado en tomar una decisión cuando hay este tipo de variación que a veces, ¿no? Y una de las consideraciones que estoy colocando abajo es no aumente enfermedades óseas, como la fosfatasa, ¿no? Sino principalmente la enfermedad hepatobiliar, en este caso colestasis. Punto de la GGT, excelente. Yo he visto eso que los médicos están usando, no solamente esto, sino en comparación con las otras pruebas que es importante tenerlo. La deshidrogenasa láctica también era una de las cosas que la gente decía, ya la conocemos, ¿no? Pero acá hay una cosa interesante, ¿no? Ya cuando actualmente ya se conoce otras particularidades, cuando se levanta, se puede decir, sale de la lesión, ¿no? Porque esto encontramos que la disfunción está en todos los tejidos. Más altamente está en los músculos, segundo el hígado y luego el riñón. También está en un glóbulo rojo. Igual que las transaminasas, también hay glóbulo rojo. Por eso que cuando uno toma una muestra de sangre y está hemolizada, no se puede hacer. Porque ya las transaminasas han salido, igualito que la isogenasa, entonces va a ser un resultado falso. La enzima esto permanece elevada hasta 7 días. Es una situación que
Se ve no solamente en el hígado, sino también en el infarto del miocardio cuando esto progresa, ¿no? Y 7 días permanece. ¿Qué nos anuncia una deshidrogenasa láctica? Necrosis. Eso es lo que nos dice. Hay una destrucción del tejido, eso se ve en infarto, inclusive hasta la progresión, ¿no? Porque vemos si aumentan más las cantidades, las concentraciones de deshidrogenasa láctica, estamos hablando de que la necrosis es mucho mayor. Conjuntamente con la troponina, estamos hablando ambas elevadas, la necrosis es, en este conmigo, masiva. Otra de las cosas que se conoce de estos días es un término y que habla que es un marcador de la estadificación. Dice el estado, ¿no es cierto? Si es poco, si es poco la elevación, y vemos nosotros si hay una lesión necrótica, vemos que es leve, hay una situación. Pero si vemos que ya como un marcador agresivo bastante, el estado va a ser de leve, moderado a grave. Otra de las cosas nos va a dar el pronóstico, y eso es lo que mencionaba. En mayor cantidad nos está dando el pronóstico de mortalidad. Y se observa que si hay una disminución, también va a haber una disminución por el tratamiento, es buen pronóstico. La prueba de síntesis hepática, la albúmina, por excelencia, ¿no es cierto? Y ahí vemos nosotros que la tasa, ¿no? de síntesis es lo que menciona ahí, de 10 a 15, y esta proteína es el 60% de la proteína plasmática total. Su función es pues, definitivamente la homeostasis, ¿no? Su vida media, por eso la albúmina es 21 días. Muchas veces porque el paciente es cirrótico y están con una insuficiencia hepática, todavía las proteínas están normales. ¿Por qué? Porque la albúmina permanece una vida media de 21 días. La protrombina sí se altera, pero la proteína es posterior. Cuando hay una disminución definitivamente entre la albúmina, en este caso en sangre, hay una hipoglucemia, y tenemos el cuadro, tenemos que pensar de que hay una disminución de la síntesis, que uno puede significar que hay pérdidas también en otro nivel renal, etcétera, ¿no? Y eso no lo se cuestiona, y eso lo vemos abajo. La función hepática es normal, la albúmina sérica baja, que también es otra condición que también se ve, es porque hay una falta, ¿no? En este caso de las proteínas, hay una escasez, una desnutrición, como está pasando en las guerras. También la pérdida de la albúmina por síndrome nefrótico, que también es algo que se conoce. Hay una situación de mala absorción o enteropatías también que pierden proteínas. Las quemaduras, que definitivamente ya conocemos eso. Y también las citoquinas y la situación inflamatoria que también hace que haya definitivamente una albúmina que baja. Una de las cosas que a veces es una equivocación, ¿no? Como a veces no hemos consultado, preguntado esto a veces en los exámenes, ¿no? Y decimos que la proteína, en este caso el tipo de protrombina, está alterado, ¿no? Y algunos dicen está aumentado. No es el término, sino es prolongado. ¿Por qué? Porque el tiempo que tiene que ser entre ahí se menciona entre 11 a 13 y ya en 15 y 17 se ha prolongado el tiempo de protrombina. Hay problemas de coagulación. Y esto definitivamente es el hígado por excelencia. Esto es lo que primero se pierde cuando hay un problema de tipo hepático. Pero primero tiene que verse si es que es por déficit de vitamina K.
Porque cuando ya hay una enfermedad realmente bastante grave del hígado, disminuye pues la síntesis de este factor de coagulación. Y nosotros sabemos que hay un sinnúmero de patologías que está al costado, ¿no? Obstrucción, cirrosis, SID, hepatitis, que pueden alterar esto. Y que también conocemos que la protrombina está valorando el, el- el factor extrínseco. Si juntamos a la tromoplastina, estamos hablando de los ambos, ¿no es cierto? Pero acá la protrombina nos ayuda a valorar la parte extrínseca de lo que significa el sistema de coagulación. No olvidar que también es importante el INR, que es el indicador, índice, que también se valora con lo que significa ya la protrombina, ¿no? En la función de excreción, la bilirrubina es excelencia, ¿no? Conocemos el metabolismo del grupo hemo. Prácticamente en la bilirrubina, el 85% proviene de la hemoglobina, que se está destruyendo con los glóbulos rojos y envejecidos. Hay hemoproteínas también circulantes y se produce entre 200 y 350 miligramos por día. Pero hay una cosa interesante cuando a veces conversamos, ¿no? Eh, ¿Cuándo aparece una ictericia? Más o menos cuando el cálculo está entre 2 a 3 miligramos por decilitro, ¿no? De bilirrubina. Recién aparece eso y lo vemos primeramente a nivel ocular. Y acá solamente mencionarles este aumento de bilirrubina que puede ser pre, hepática y post. Y las cantidades que ya son frecuentes. Y acá siempre considerar esto, ¿no? Recuerden que también en los pacientes con sueros que están hemolizados no es bueno tenerlo para poder realizar las pruebas, porque acá no está hablando de anemia hemolítica, pues eso se transforma en bilirrubina. Entonces, aquí hay algunas consideraciones cuando es aumento, y esto lo vemos en un hemograma, cuando es una anemia de tipo hemolítica y definitivamente se observa la bilirrubina como si fuera un algo hepático, se observa, ¿no? Porque hay una fragmentación muchas veces de los hematíes y también otros elementos medulares que ayudan a compensar. El pato celular, el aumento de la bilirrubina directa, vemos nosotros lo más frecuente, ¿no es cierto? Hepatitis viral, alcohólica o no alcohólica. Y obstructiva, lo sabemos nosotros, la cálculo biliar, colitiasis, neoplasias también, sobre todo de cabeza de páncreas. Algo para mencionarles nomás que vamos a ver eso de retis ahorita. Cuando una bilirrubina directa está alta, hepatocelular, hepatitis, ¿no? Icterobstructiva, cabeza de páncreas. Si es icterhemolítica, indirecta, es indirecta, generalmente se observa en los recién nacidos, enfermedad hemolítica recién nacido, síndrome de Gilbert, hemoglobinopatía y reacción también transfusional. Es una de las cosas que uno tiene que darse cuenta cuando a veces hacen ese pedido de unidad de sangre, la transfusión hay que tenerla presente en el ojo, ¿no? La sangre que sale de banco de sangre, la responsabilidad de cómo se realiza la transfusión es del médico de la que ha solicitado. Y también hay bilirrubina mixtas, ¿no? Tiene que ver con compromiso hasta con problemas neoplásicos. El alfa-fetoproteína. Poco cambia también la noción de esto, que ahorita hay muchas, muchas cosas más que uno podría, pero la idea no es llenarlo de tanto.
al abreo, se puede decir, ¿no? Cuándo utilizarlo, ¿no? Es un marcador relacionado con el desarrollo embrionario, sacovitalino, utilizado para diagnosticar tumores de células germinales y tumores hepáticos. Generalmente se utiliza para eso. La detección y seguimiento de neoplasias primarias, importante, como hepatoblastomas y hepatocarcinomas, es el dosaje de alfa-fetoproteína. En la enfermedad del hígado graso no alcohólico, que progresa a la cirrosis o al carcinoma hepatocelular, hay que usar alfa-fetoproteína. Entonces, esto va a ayudar mucho a esa manifestación también de complicaciones. Los valores, en este caso, porque también hay valores normales, valores referenciales, no debe pasar de 10 nanogramos por mililitro en los adultos. Cuando es mayor de 400 o 500, sí nos está diciendo que es un coriocarcinoma, no es coriocarcinoma, un hepatocarcinoma, ¿no es cierto? Que ya es conocido. 400, 500 que hemos visto nosotros, ya es un hepatocarcinoma. Sin ver todavía las otras líneas, ¿no? Pero es algo que se conoce por relación, ¿no? Que uno se puede equivocar, probablemente, ¿no? Pero es lo que se conoce a nivel de laboratorio. Cuando el alfa-fetoproteína está moderadamente aumentado, indica una hepatitis viral crónica o camino a la cirrosis. También hay que tener cuidado porque también la alfa-fetoproteína aumenta cuando hay una regeneración, en este caso hepática, y proliferación de hepatocitos durante la progresión o, o durante la progresión de la enfermedad hepática. Ahora hay regeneración o proliferación de la enfermedad. Entonces, va a aumentar en estos dos casos que también están comprendidos en lo que está arriba, ¿no? Entonces, aumenta en la regeneración, aumenta cuando proliferan los hepatocitos, ¿no es cierto?, durante la progresión de enfermedades hepáticas, sea cualquiera. Pero hay dos cosas, ¿no?, que debe ser el valor referencial y el valor de diagnóstico con respecto al hepatocarcinoma, que es importante tenerlo presente y también cuando aparece indicado una hepatitis viral aguda o en la cirrótica. Esto dejamos de lado porque es algo que todavía no se utiliza con una frecuencia, ¿no? Ahí está la transferrina, están se dice consumo excesivo de alcohol, es un daño hepático. El CAS 199 es actividad de enfermedad autoinmune con agente esclerosante. Y la ferritina indica también si hay compromiso de hemocromatosis, una enfermedad. Son muy específicos. Acá hay un cuadro que ustedes ya lo van a observar y van a meditarlo bastante, que es con respecto pues a la analítica diferencial de la colestasis, ¿no? Si es prehepática, si es hepatocelular o si es obstructiva, posterior. Y acá están los elementos que son importantes en lo presente, ¿no? Bilirrubina, la fosfatasa, transaminasa, colesterol, directa y conjugada, y rubininógeno, que generalmente una de las cosas que en la orina se observa frecuentemente, no solamente en caso de mis alumnos, ¿no?, sino también yo creo que en de otros, cuando a veces aparece bilirrubina y urobilinógeno en orina. Una de las cosas es vean el color de la orina. Es bien difícil que ambos estén, ¿no es cierto?, positivo y la orina está pero clara como agua. Y recuerden que a veces hay componentes hemáticos ahí, un componente de concentración que colorea, eso va a hacer que también marque, ¿no? Entonces ya uno tiene que dejar de lado
tanto el urobirinógeno. Pero si hay una situación ahí evidente, tenemos una orina citrina casi amarilla, estamos pensando que es hepático. Y es algo que también hay que conocerlo, en lo que son las hepatitis A, B, C, D y la E. Cada uno tiene su propia patología, cada uno tiene su manera de diagnosticar, pero no voy a decir lo más frecuente, ¿no? Que también es un error que sucede, ¿no? También porque nosotros también lo hemos cometido, ¿no? No solamente cometen los alumnos. Entonces, cada uno de ellos tiene una particularidad, tanto en la forma como se presenta, el proceso, ¿no? De contagio hasta el final, etcétera. Pero una de las cosas que sí le puedo comentar es que la hepatitis A es la que más, cuando uno hemos visto nosotros transaminasa muy elevada, primeramente hepatitis A. Y ya en nosotros, por lo que te digo la frecuencia, ¿sí? Cuando vemos elevada es hepatitis A, ¿no? Y luego ya a 2, 3 días, 4 días a la semana, ¡pum!, se viene abajo. O sea, esa es una manera de despertarlo, ¿no? Es diferente que la B, que la C, etcétera, ¿no? Pero la A tiene esa particularidad, ¿no? De aumentar bastante y luego bajar, ya, como se dice, ¿no? Tiene su pico y luego bajar a normalidad. Ahora, en estas hepatitis no deben olvidarse que hay que hacer todas las pruebas. Transaminasa, bilirrubina, fosfatasa, timbrotrombina y las pruebas basales. A veces pensamos que si tocamos un órgano solamente dedicarnos a ello, ¿no? ¿Qué estado tiene el paciente? Ya le he mencionado, ¿no? Si no tomamos pruebas basales, proteínas totales y fraccionadas, y pensamos que realmente ahí hay una patología hepática, porque ahí por ubinemia, por síntesis, y nos damos cuenta de que esto es por déficit, vitamina, etcétera, etcétera, o por un síndrome nefrótico. Entonces, una orina, siempre podemos nosotros hablar y decir, ¿no? Hay pérdida de proteínas ahí, entonces hacer la disquisición que sea un síndrome nefrótico o nefrítico, ¿no es cierto? Y esto va a permitir también que yo haga una proteinuria 24 horas. Y es así, es lo que nosotros tenemos que hacer. Con las pruebas basales sí me está referido a un hemograma, glucosa, urea, creatinina, un examen de orina, etcétera, sumado a lo que pues son las pruebas de tipo hepático, precisamente. Ahora, esto le mencionaba acerca de cuál es no, no le diría error, sino también el desconocimiento, ¿no? Y esto es lo que sucede. No, no sé si seguirá, pero dentro de lo que hemos vivido nosotros años era que al interno se le decía, pues que vayan ustedes y pidan una para certificar que tiene una hepatitis, A, B o C, ¿no? Entonces, y ahorita la lista nuestra pues es enorme, ¿no? No es una cosa que antes era, dame el descarte de hepatitis A, no, no se pide así. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace? Y esto sí es algo que tiene que conocerlo, cuando uno pide, en este caso, el problema hepático, ¿no? Hepatitis por antígeno australiano, podemos decir nosotros, así, etcétera, ¿no? Por superficie. Dos cosas se piden. Se pide el antígeno de superficie, antígeno australiano y el anticore. Con eso está haciendo el diagnóstico de una hepatitis B. Hepatitis A tenemos nosotros también una diferencia, ¿no? Hay hepatitis A IgM y IgG. ¿Sí? Entonces esto se pide así, o sea, se pide hepatitis A, antígeno, en este caso anticuerpos IgM, que es el más frecuente. Algunos mencionan también la G, pero la M es la más referido que esto es de etapa aguda. En caso de la hepatitis C, que es una complicación definitiva, ahora se está haciendo ya por pruebas de quimio, ELISA, pero antes era solamente biología molecular, que es otra cosa que hasta ahora se hace. Entonces, ¿qué se hace, no? Anticuerpos, en este caso totales, de, en este caso totales
de hepatitis C, así, VHC, ¿no es cierto? Virus humano C. ¿De cómo se pide anticuerpos del virus humano C? Puede ser por ELISA o puede ser también por reacción de cadena, la polimerasa, etcétera, ¿no? Y eso es lo que se estila. El delta como antígeno delta en este caso. Pero de estos, de muy frecuente es A, B y C. O sea, ya sabemos nosotros que cómo pedirlo, ¿no? Para determinar que esto sea hepatitis que estamos suponiendo que sea en este paciente. Ahora vamos a ver algo del ritis, ¿no? Y uno se pone a pensar qué es el ritis, ¿no? Y es algo que nosotros hemos aprendido, ¿no? Porque no es algo de laboratorio, sino también clínico, ¿no? Y esto lo hizo hace muchos años, ¿no? Un médico, en el año 57 me parece que es, y ahí se comenzó a jugar, y esto y ayuda mucho, ¿no? O sea, hay condiciones para, inclusive se menciona, hay condiciones que afectan el ritis si las hay, pero en general hay una ayuda que, que significa pues valorar a ese paciente en el transcurso histórico. Entonces estamos hablando de un cálculo bioquímico utilizado para evaluar la función hepática y la gravedad de la enfermedad. Y tiene que verse división. Algunos están mencionando, ¿no?, la división entre TGO-TGP y algunos están hablando también de la TGO-TGP también con la deshidrogenasa láctica, etcétera, pero generalmente se hace con las transaminasas. Y acá es un cuadrito que lo vi, lo revisé, de verdad me pareció mucho más evidente, ¿no? Más, eh, más claro, podría decirlo en ese caso, ¿no? Y acá vemos nosotros cuando la diferencia, ¿no? Es así, en AL y AS, mayor que AS, definitivamente estamos hablando de un problema hepatocelular, ¿no? Una hepatitis. Y el valor tiene que ser -1. Aunque en algunos casos se dice 1, pero acá en este caso, porque hay una variación, ¿no? No todos hablan de las mismas cantidades, pero por lo menos dentro de las probabilidades nos ayuda. La diferencia entre ambos, mayor y esto, debe ser -1. ¿En qué caso una hepatitis viral? En no alcohólica, en hígado graso y también lesiones hepatotóxicas. Cuando la diferencia es, algunos mencionan, ¿no?, de 1 a 2, a veces 1,5, etcétera, está hablando de cirrosis, está hablando de una hepatitis crónica y también se está hablando de hepatitis autoinmune. Y cuando vemos nosotros la diferencia entre ambas, ¿no es cierto? Transaminasa, que acá también se menciona, ¿no? Mayor de 2, estamos hablando de una hepatitis alcohólica, estamos hablando también de una enfermedad alcohólica del hígado o enfermedad también de Wilson. Y dos cosas más, porque también esto es parte de ritis, ¿no? Cuando la diferencia es mayor de 4, está sugiriendo falla hepática aguda. Y hay una cosa interesante. Cuando vemos transaminasa que no suben, sino bajan, pero una deshidrogenasa láctica está subiendo desmesuradamente, nos está diciendo de necrosis tumoral, necrosis masiva. Hay solamente mostrarles esa necrosis, en este caso hepática, ¿no? Ahora, ya vamos a terminar porque, como le digo, solamente he sido muy esquemático en mirar las cosas. En la hepatitis autoinmune, que también hemos tenido casos ahí apoyando al médico, al clínico, a la medicina interna, al gastro, etcétera, lo hemos apoyado.
Y vemos nosotros que esta es una hepatopatía en curso, ¿no? Un proceso crónico, inflamatorio, progresivo, y no se conoce qué. Pero hay factores ambientales que los tenemos nosotros en bastante, ¿no? Predisposición genética. Y acá hay alteración del sistema inmune, definitivamente, que tiene que ver con el HLA-D3 y D4, y también con un esconderse, ¿no? Mimetismo molecular, como existe en cualquier enfermedad de tipo inmune. ¿Qué hay en el término de comenzar a ayudar hasta en este diagnóstico, ¿no? Anticuerpos circulantes? Y una biopsia, en este caso también se ha visto la presencia de gamma globulina en cantidad, pero también para determinar esto, cuando el tratamiento es efectivo, uno se da cuenta que también, y este efectivo significa quitar todas las cosas negativas, ya no se presenta, y estamos hablando que este es un autoinmune. Y nuevamente se ha visto de que esto también tiene factores, ¿no? Tipo viral, y ahí lo vemos. A, B, C, sarampión, que en la actualidad hay también, citomegalovirus, Epstein-Barr. Y de los fármacos que también puedes desencadenar, porque hay susceptibilidad ya con respecto al paciente, ahí vemos nosotros en la utilización de algunos, sobre todo el diclofenaco que es frecuente, ¿no? La acción de destrucción definitivamente, o esta reacción, digo, ¿no? De proceso que pueden llegar y a una movilidad muy alta, tiene que ver con la acción de las células T. Y vemos nosotros que ya en la literatura menciona hepatitis autoinmune 1 y 2, y vemos nosotros la frecuencia, mayormente es la 1, anticuerpos, ANA, antimúsculo liso, etcétera. Y el otro también igual, nos está hablando de algunas eh, anticuerpos que deben de ser, eh, podemos decir, dosados, ¿no? Ese término. Y la edad también es importante, ¿no? En niños, en adultos, etcétera. Y eso también es una situación, no lo hemos visto frecuente, pero lo hemos visto casos de pacientes que tienen ese problema. Hay que hacer un descarte, ¿no? Cuando pues, se pide todas las pruebas, uno va a encontrar a veces transaminadas elevadas, que es frecuente, también la presencia elevada de bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, y estamos pensando que es una colestasis, ¿no? Y hay que averiguar que no lo sea. Hay alteraciones del perfil hepático, sí los hay, pero esto no dice que son como predictores de una lesión hepática, ¿no? Solamente nos mencionan de que está presente por una reacción inmunológica, etcétera, pero no nos dice, eh, mira, la lesión va a avanzar así, ni, ni esto va a suceder, ¿no? En la presencia o ausencia de la cirrosis, etcétera, ¿no? Que es el camino. ¿Ves? Y acá vemos nosotros al costadito nada más la presencia de algunos anticuerpos, ¿no es cierto? Que hay que dosarlo, y ahí está la positividad, el valor para ayudar. Y ahí vemos nosotros estetificación también igual, es leve, moderado, grave y riesgo para la vida, ¿no? De caso de esta representación de la hepatitis autoinmune. Ya vamos a terminar. Acá lo que sucede es que la arquitectura hepática se pierde. Hay fibrosis, hay nódulos que tienden a regenerarse, pero ya salen como cicatrices. Hay cambios histológicos, etcétera, hay alteraciones vasculares, hay una reducción de la masa funcional hepática. Todo esto va a comenzar a obstruir y determinar una presión, hipertensión portal, y llegar a una insuficiencia hepática, ¿no? La cirrosis. Y ahí vemos la citología, es múltiple, es múltiple. En laboratorio que en la mayoría de casos se observa porque siempre piden bastante para pacientes para
hacerle pues no la punción para quitar el problema de la citis, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que no, que también se hace con cuidado, ¿no? Porque si no el paciente lo desequilibra, ¿no? Y puede causar mucho más gravedad. Hay hipolinemia y eso hay que descubrirlo definitivamente también si no pierde por otros niveles, ¿no? Si, si no hay hipolinemia es por síntesis hepática. Hipergama es policlonal. Y eso se observa también, y como he visto ahí, esto se debe hacer por electroforesis. ¿Hay una pancitopenia? Definitivamente. Porque y también estamos hablando no solamente de los elementos leucocitarios, sino también hematíes, porque eso hay una anemia. Y una anemia que puede ser por varices esofágica, déficit de vitamina, recuerden ustedes que es un problema en el alcoholismo, y también hay hemólisis, ¿no? Que puede desencadenarles otra vez el vaso. Tipo de protrombina alargado. De que de todas maneras determinar que no sea por deficiencia de vitamina K, ¿cierto? Y ahora como hay este problema, el sangrado también va a aumentar, ¿no? Y las transaminasas no van a aumentar porque ya como hay un hígado no tan funcionante, ya ni dónde sacar las transaminasas. Es leve también el aumento de la GGT y la fosfatasa alcalina. También se eleva la bilirrubina, en este caso la directa. Hay también dos componentes electrolíticos también que se observan en esto. Y hay dos cosas que más se ha visto, ¿no? Hay intolerancia a la glucosa y tiende también a la diabetes por resistencia a la insulina. Esto porque recuerden que en el hígado también se hace la gluconeogénesis, ¿no? Que es importante también. Sube primeramente y luego ya cuando hay el proceso avanza, ya es hipoglicemia, hay un sinnúmero de problemas ya de escasez, ¿no? Y de respuesta inmune. No olvidar que el perfil lipídico también podemos tenerlo porque el colesterol se forma pues en el hígado, ¿no? También esto ayuda a mirar esa, ese cuadro de insuficiencia. Ahora, si van a la biopsia es otra cosa. Pero todos estos elementos nos ayudan a ver que hay un cuadro de alteración de la síntesis de ciertos productos no químicos vitales para el desarrollo nuestro. Bueno, quería mencionarle algo porque esto es algo que, mencionarle algo de algunos elementos que provocan problemas, ¿no? Que se llaman los hepatotóxicos y ahí le estoy mostrando algunos, ¿no? Uno dice, el paracetamol, que es el que más se utiliza para todo, eh, tiende a tener una toxicidad hepática y eso ya se conoce hace mucho tiempo, ¿no? Y ahí vemos nosotros, ¿cierto? La afectación que hay y hay multitud de elementos ahí que debemos tener cuidado del uso. Recuerden que si hay algún compromiso hepático que hay que hacerle antes de utilizar esto sería interesante, ¿no? Bajarle, quitarle la terapia, cambiarlo por otra sustancia que no sea hepatotóxica en este caso, para estos pacientes que son sensibles. Y lo último, que hay medicamentos que afectan también el perfil lipídico. Por eso les comentaba, ¿no? No solamente es pedirlo, sino en qué momento pedirlo, en qué condiciones pedirlo, porque el perfil lipídico actualmente tiene dos consideraciones, con ayuno o sin ayuno. Y nosotros, la mayoría es en ayuno. En otros países ya no tienen esa disquisición, salvo que tenga un problema, como este caso de problema de tipo familiar, y ya se conozca por historia de que tiene triglicéridos altos, definitivamente. En estos casos sí se determina que hagan por ayuno. El resto no hay necesidad, dice, pero respetamos la decisión de cada uno. Los esteroides, los corticoides, ahí ustedes ven, hay una alteración, ¿no es cierto?
casi todos los perfiles lipídicos. Antipsicóticos, atípicos también igual. Inmunosupresores, igualmente. Diuréticos, incrementan, pero de dos elementos ahí interesantes, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Y los beta bloqueadores también igual, ¿no? Y esto sobre todo porque tienden a reducir el HDL y aumentar los triglicéridos, que también es otro de los variables, se puede decir, dentro de lo que significa el manejo, ¿no? Del diagnóstico. Y acá hay algunas cositas donde lo saqué, porque siempre acá nadie es un sabiondo. Pero interesante, muchas cosas solamente que uno podría colocarlo, ¿no? Pero recuerden algo, ¿no? El problema hepático, ahorita hay que hacer mucha disquisición. Los elementos, algunos pueden ser muy específicos, pero otros no lo son. Entonces hay que disquisición a nivel de todos los órganos para determinar realmente que esto ayude a hacer un diagnóstico para bien. Hasta aquí nos quedamos, jóvenes. Buenas noches.